libertarians in the White House. El candidato presidencial Donald Trump fue abucheado e interrumpido por muchos en una estridente audiencia en la Convención Nacional Libertaria el sábado por la noche. Un marcado cambio con respecto a la adulación que recibe en los mítines de sus fervientemente leales seguidores. Buenas tardes a todos, hoy es 28 de mayo, estamos en el programa 476 de la agencia de noticias Caliyuga y hoy contamos con la presencia de Marcos que volvió de un viaje, así que retomamos la tradición. Bueno, desde ya agradecer a Rodrigo y a Juan Manuel que me pudieron suplantar y luego de este viaje que hice, ¿no? Pero bueno, yo ya sé que puedo viajar seguido ahora, porque ustedes estuvieron muy bien, han logrado cumplir el cometido. Y bueno, este viaje me vino bien para darme cuenta de cómo está la situación en la República Argentina, ¿no? Porque yo he faltado de la Argentina por 15 días más o menos y he regresado, veo que está cada vez peor esto. Los precios siguen aumentando a pesar de que digan que la inflación bajó, se nota una miseria pero galopante y para colmo, bueno, este personaje insólito que tenemos en la Argentina, que ahora juega en otra liga, como él dice, ¿no? A nivel mundial, que es un político que sale en la tapa del Times, de la revista Times, que es, ¿cómo se llama?, reputado como un gran ideólogo, ¿no? Y que se dedica, bueno, en vez de ocuparse de la situación argentina, bueno, por otro lado, qué bueno que se ocupe poco de la Argentina, se dedica a efectuar una especie de debate internacional en relación a otros políticos, por ejemplo, el caso de este señor Sánchez, y que yo quiero decir así una serie de cositas, ¿no? Con respecto, primero, que él se junta con el grupo Vox, ¿no? Que es un grupo, desde ya, abiertamente sionista como él, y que apoya a Israel en contra de la guerra de Hamas, de Palestina, y que, bueno, extremista, pero además de todo, esto es lo gracioso del caso, ¿no? Son muy estrechas las relaciones que existen entre el grupo Vox y Putin a través del ideólogo Dugin, como se ha mostrado ampliamente. Por ejemplo, cuando murió la hija de Dugin, esta chica Dalia Dugin, que era una militante neocomunista, porque yo expliqué varias veces, ¿no?, que el comunismo no ha desaparecido. O sea, el señor Milei combate contra el socialismo, pero no contra el comunismo, esto hay que decirlo claramente. Y yo voy a explicar un poco cuando analicemos el contenido de su discurso, ¿no? Porque el señor Milei ha tenido un par de discursos, uno ante Vox, ¿no? Y otro en una par cuando presentó ese libro plagiado que hizo saltar así a todos estos payasos fanáticos, seguidores de él, en medio de canciones de rock que acabamos de verlo, ¿no? Así, una cosa pero impresentable totalmente, y ha hecho un deschave ideológico muy interesante que yo quería analizarlo, ¿no? Analizar un poco las cosas que dice de ese discurso y lo que dijo ahí en el discurso de Vox, ¿no? En donde, bueno, se ha puesto en evidencia con claridad lo que es. Pero yo decía que el grupo Vox es un grupo abiertamente favorable a Putin. Cuando murió la hija de Dugin,
los seguidores de Vox sacaron varios comunicados de adhesión a esta chica, como la gran mártir de la lucha en contra de lo que ellos llaman la globalización y bla bla bla, ¿no? Que es más o menos parecido a lo que dice Milei cuando está en contra de los ecologistas, cuando estuvo en contra de la cuarentena, en contra de las vacunas. Sí. Pero yo quería analizar acá lo gracioso que él contrasta contra el presidente Sánchez, ¿no? Y lo provocó en una actitud grosera, ¿no? Porque acusar a la mujer de corrupta cuando la mujer ni siquiera fue acusada por el fiscal. O sea, el juez abrió una causa en donde la está investigando, pero no ha sido de ninguna manera condenada a nada. Así que primero que él no tenía por qué meterse en cuestiones internas de la política española como presidente de la República. Y segundo, que está acusando falsamente a una persona que no ha sido todavía condenada. Eso está en contra de cualquier tipo de normativa y de sentido común. Pero lo gracioso es que, claro, el enemigo Sánchez de él lo es, no porque tener una mujer corrupta, sino porque el señor Sánchez ha reconocido al Estado palestino, claro, primero, y mientras Milei hace migas con los amigos de Putin, ahí en España, el señor Sánchez lo recibe a Zelensky y al mismo tiempo hace que España sea el país que más aportes en armas está en estos momentos haciendo a Ucrania. Claro. De los países europeos es el que más aporta en armas. Así que, bueno, fíjense ustedes lo que es la política internacional. Es una cosa realmente... Y es claro porque después Milei se abraza con Zelensky. Exacto, bueno, pero Zelensky va a tener que replantearse un poco las cosas, porque esto es un poco el abrazo del oso. Es el abrazo del enemigo. Y además le puso además le puso el símbolo israelí ahí adelante a Zelensky, eso fue rarísimo. Exacto, fíjense, le pone el símbolo israelí a Zelensky, pero a su vez el señor ¿cómo se llama? Putin, que combate en contra de Zelensky, lo acusa de nazi. Claro. Así que fíjense qué cosa curiosa. Por un lado uno lo exalta por los judíos y el otro lo exalta lo acusa de nazi. Sí. Bueno, pero yo quería acá resaltar dos o tres cositas, ¿no? de estos dos discursos del señor Milei, ¿no? Hablo de él, pero porque claro, por la trascendencia que ha tenido a nivel internacional, ¿no? por esa causa. En el discurso que da ahí en el Luna Park, bueno, nosotros nos enteramos de manera insólita de su evolución ideológica, porque no sabíamos que él había sido marxista antes. Claro. Él dice, yo había sido post-marxista. Post-marxista quiere decir un marxista a la paz, un marxista puesto a tono con los tiempos últimos, ¿no? Pero dice, después, estudiando ahí economía en la escuela austríaca, me hice liberal. Y bueno, yo diría que en realidad, viendo acá los antecedentes de su indirecto aval a Putin y lo que dice en el discurso de Vox, en donde manifiesta, dice que si el Estado existe, dijo textualmente así, si el Estado existe, tiene como única función desmantelar al socialismo. Esa es la única función del Estado. Bueno, Marx no diría exactamente las mismas palabras, pero también decía que si el Estado existe, es para terminar con la sociedad capitalista, o sea que tiene una existencia transitoria, no una existencia natural y esencial para el hombre. Y en ese aspecto, bueno, evidentemente hay una cercanía con el marxismo espectacular, o sea, el Estado quiere terminar con las clases sociales, según Marx. Y el señor Milei, bueno, no está muy lejos de eso, cuando plantea una existencia transitoria del Estado con la finalidad de regularizar una sociedad anárquica, como él dice, que sería la sociedad comunista. O sea, el señor Milei será antisocialista, pero no es anticomunista. A eso quiero llegar. Una sociedad sin Estado es una sociedad comunista.
Entonces, allí evidentemente él tiene no ha superado el marxismo, al cual él dice combatir y ser enemigo. Eso es evidentemente una cosa indubitable, ¿no? Que no podemos de ninguna manera soslayar. No es una casualidad esto, es yo creo que este es un fenómeno de tiempos terminales, lo que estamos viendo acá, que también se asocia a esta pasasesca sesión de rock and roll que hemos visto que realmente... Ahora fíjense que también mostramos el discurso de Trump, ¿no? Al comienzo, no sé si vos te fijaste en ese detalle, ¿no? Que el señor Trump fue a una convención de libertarios, que son los amigos de Milei, Sí. ¿no? del mismo bando. Y los libertarios lo abuchearon a Trump, porque quiere decir que en última instancia el movimiento libertario es más extremo todavía que Trump. Ahora, fíjense por qué lo abuchean a Trump, eso hay que resaltarlo aquí. Lo abuchean porque dice que Trump ha sucumbido aceptando las vacunas cuando fue la pandemia del COVID, ¿no? Porque claro, ellos tienen un concepto, justamente, por eso hablábamos del comunismo de Milei, ellos tienen un concepto, ¿cómo podríamos decir? Lo hemos mencionado en otras oportunidades, ¿no? De considerar que si las cosas van mal en el mundo, si hay algún impedimento, algún obstáculo, es por una intervención excesiva o una intervención del Estado en la vida de los pueblos. O sea, habría que dejar a las comunidades actuar con una absoluta libertad, porque hay como una especie de, claro, así como el mercado está regido por una mano invisible, una armonía preestablecida, bueno, del mismo modo pasa con las enfermedades, con la pandemia. Eso decía, había que dejar que los virus se expandieran libremente, porque iban a generar espontáneamente en los seres humanos una serie de anticuerpos, por la cual se iba a resolver solo la situación. O sea, en última instancia es considerar que como un Dios bueno que está rigiéndolo absolutamente todo. Es ver a través de la economía, con esta teoría de la mano invisible, es un enfoque económico de la vida misma, y además ellos terminan siendo los primeros en creer en las conspiraciones más extremas. Entonces hay una negación ahí también. Exacto, porque son conspirativos. Fíjense que es gracioso porque, claro, uno se pregunta cómo se explica esta alianza entre el liberalismo de Milei y la derecha fascista, ¿no? Porque es cierto que hay sectores que se reivindicaban del fascismo, o que se reivindican todavía como fascistas, que están con Milei, ¿no? ¿Y dónde está el punto de apoyo? Bueno, esto viene bien, porque es un tema que lo vamos a desarrollar ampliamente, en especial en las jornadas que vamos a realizar. Yo quería de paso hacer un pequeño aviso aquí, que bueno, creo que ustedes lo dijeron en el programa anterior, Sí. que el 11 y el 12 de junio vamos a efectuar un par de jornadas de homenaje al maestro Julius Evola en el 50 aniversario de su fallecimiento. Bueno, en esa jornada, desde ya que va a participar acá el amigo Rodrigo, va a participar el amigo Garrazalde, quien les habla, y hemos invitado especialmente, y nos ha prometido su asistencia, así que consideramos que va a venir, el amigo Lucas Carena, con el cual tenemos una deuda de gratitud muy grande, Sí. porque el señor Carena, a diferencia de otras personas, a lo mejor con una cierta afinidad con sus puntos de vista, nos invitó muy gentilmente a un reportaje. En la época del virus era eso. En la época del virus, con él evidentemente discrepábamos, ¿no? Evidentemente él también, desde mi punto de vista, era víctima de estas concepciones conspirativas, ¿no? Pero bueno, discrepábamos respetuosamente, ¿no? Claro, eso es lo importante. Eso es lo importante. Así que vamos a hacer esa jornada, ¿no? Que va a ser acá en la ciudad de Buenos Aires. Ya vamos a después anunciarlo con aviso, y queremos aprovechar nuestra exposición para resaltar acá la diferencia
que existen entre el pensamiento de Évola y ciertos sectores fascistas que todavía deambulan hoy y que son muchos de ellos los que lo apoyan a Milei, sectores incluso vinculados con el nacionalismo católico. Fíjense que nosotros hemos resaltado muchas veces que no es casual que haya sectores que vienen del nacionalismo güelfo, como la vicepresidenta Villarruel, que hoy estén con Milei, o sea, este connubio entre liberalismo y fascismo, entre comillas, que no es fascismo. Yo a veces distingo entre fascismo y fascismo, que son dos cosas distintas, ¿no? El fascismo era la doctrina que sostenía Mussolini y que consideraba que el Estado era el ente formativo de la nación, y el fascismo es una deformación del fascismo, porque es considerarlo en sus aspectos minúsculos y superficiales y totalitarios, ¿no? de concebir que hay como una especie de preeminencia ideológica que debe ser impuesta casi de manera coercitiva al resto de la comunidad. También es curioso que los libertarios, que supuestamente son fascistas o fascistas y conspiranoicos, estén a favor de una doctrina pro-israelí. O sea, fascistas y conspiranoicos, y están por eso, con un gobierno sionista. Eso es una evolución. Es curioso, ¿no?, que al maestro Évola, estos fascistas en su tiempo, que lo combatieron porque consideraban que era un espiritualista, que era un metafísico, ¿no?, y ellos en cambio reivindicaban la raza biológica, ¿no?, y esas personas lo acusaban de projudío, Évola. Era gracioso. Inclusive no hace mucho, autores nazis abiertamente declarados, como el señor Serrano, un nazi chileno, solía decir que Évola tenía una... Él llega a decir que el hecho de que Évola no hubiera adherido a su doctrina tenía que ver un poco con su componente racial, que él ponía en duda, ¿no? Sí, no, son deterministas, porque creen que el hombre es un producto, es un producto en este caso de la raza. La raza es lo que determina lo que el hombre es. ¿Qué pensarán entonces en cuanto al tema de la clonación? Porque un miembro ario se podría clonar entonces, o sea, y ahí se perdería el concepto de la raza como algo divino. Si un ser humano es un tema a analizar eso, evidentemente, ¿no? Además, el hecho de que este sujeto esté constantemente exaltando a los animales, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Porque yo considero que tiene que ver con una actitud así de crisis, de modernidad, ¿no? El hecho de que se exalte lo animal. Lo animal sabemos que es lo inferior al humano. Donde hay una falta de espiritualidad, bueno, hay una estereotipación del aspecto puramente animal. Eso llama poderosamente la atención. Ahora, fíjense que el presidente Fernández, el día de hoy, o ayer, no me acuerdo bien, el expresidente Fernández, acaba de decirnos que hizo una acotación interesante, ¿no? Dice, ¿dónde triunfan un poco todos estos movimientos libertarios? Y le llamó la atención que tengan un éxito tan grande en países como Holanda, que son países en los cuales la prostitución está a la vuelta de la esquina. Son medio comunistas esos países, son medio comunistas incluso esos países, en la forma en que reparten, por ejemplo, las drogas, reparten la prostitución. Exacto. No, pero son libertarios en el sentido de que uno puede hacer lo que se le da la gana. Claro. Y como el hombre no está formado por ninguna institución superior, en este caso el Estado, pues, bueno, ahí los elementos más bajos e inferiores acuden. Fíjense, él hacía notar, y eso es cierto, que en Holanda, él habla de Ámsterdam, yo lo vi especialmente en La Haya, la prostitución se exhibe en vidrieras. Uno va y es una cosa lamentable, horrible, horripilante, porque le quita a la sexualidad todo tipo de poesía, de erotismo. Exacto, se vacía totalmente el sexo de su sacralidad, ¿no? Puesto así a un nivel de mercancía absoluta. A mí me llamaba la atención, yo me acuerdo haber visto que ni vale la pena decirlo porque es repugnante, ¿no? Pero directamente había mingitorios que estaban ahí en público, donde iban los hombres
a eyacular, pero sí en público, una cosa repugnante. Bueno, una cosa que sucede Sí. no recuerdo si era Noruega o Holanda, pero Sí. uno de los dos, y quizás los dos, es Sí. los pocos países que hay prostitución animal. También en animal. Bueno, Sí, eso, sí, eso sí. no lo he visto, eso sí. Búsquenlo y bueno. Desde ya que no vi que hubiera prostitución animal, pero No, que pero había hay. prostitución femenina puesta ahí en vidrieras, ¿no? Y que iban las personas ahí a mirar y a discutir el precio. Una cosa horripilante desde el punto de vista. Y además la droga que se reparte como si nada. Claro. Negocios que se dedicaban a vender preservativos únicamente. Una cosa pero insólita, pero no. Ahí como El podés... sex shop que uno ve acá como una cosa rara, ahí estaba pero prácticamente a la orden del día, ¿no? Bueno, y en esos países, fíjense, triunfan estos movimientos de extrema derecha libertarios que son antimusulmanes aparte, que combaten al Islam, porque claro, lógicamente el Islam ante esta situación ha sido la religión que más se ha opuesto a toda esta basura que nosotros estamos viendo. Y es lógico que sujetos que exaltan el libertarismo, como el señor Milei y otros más, sean tremendamente antimusulmanes. Fíjense que el gobierno argentino ha sido el único gobierno del mundo que ha condenado, junto con el de Israel por supuesto, ha condenado la reciente resolución del fiscal de la Corte Internacional de la Haya, pidiendo el mandato de captura al señor Netanyahu. Tremendo. Es el único gobierno que se ha opuesto a eso. No ha habido mientras que el señor Netanyahu, con respecto a este bombardeo nefasto que vamos a exhibir hacia algunos pasajes, este bombardeo que ha hecho Israel hace 2 días en Rafah, masacrando en un campamento de refugiados, masacrando al menos 50 personas, muchos niños, que no exhibimos las imágenes por razones así de sensibilidad, pero son imágenes horripilantes, jamás vistas, ¿no? de niños con las cabezas destrozadas, una cosa espeluznante. Bueno, hasta el señor Netanyahu ha dicho que va a investigar esos hechos por ser tremendamente crueles y haber salido de los cánones normales de lo que es una guerra en contra de Hamas, y sin embargo el gobierno argentino, a través de este nefasto personaje, ha exaltado la acción que está realizando Israel en la guerra, la ha justificado plenamente, ha dicho que son acciones que perfectamente justificadas porque fueron en represalia por una acción pretendidamente terrorista, que yo insisto fue una acción de represalia por todas las matanzas que los israelíes vienen realizando, los colonos israelíes, porque estos fueron contra colonos que se realizó esto, contra colonos israelíes, y los colonos israelíes, además de haber desalojado a los palestinos de su propio terruño, han estado efectuando masacres sistemáticas. Entonces lo que hizo Hamas es una acción de represalia, una autodefensa, es indubitable. Bueno, yo quiero nuevamente celebrar, ¿no?, a los gobiernos europeos que han reconocido el gobierno palestino, y esperemos que esto prospere, ¿no? Desde ya que la inmundicia que tenemos acá no lo va a hacer nunca. Bueno, y indudablemente ya pasando a la situación de la guerra de Gaza, ya podemos ponerle punto final a esto. Yo pido disculpas, ¿no?, si hablé demasiado en que en realidad no hablé de la Argentina, ¿no? Yo hablé de lo que es este movimiento libertario, que parece ser que es un poco la secuela final de los tiempos terminales de la modernidad. Yo creo que la modernidad concluye con esto. El Kali Yuga es el movimiento libertario, porque es el movimiento antiestado. Un orden normal, un orden tradicional, es un orden estatal. El fascismo, justamente, ¿por qué Milei no es fascista? Lo decimos por enésima vez. Porque el fascismo considera que el Estado forma la nación. El Estado forma al hombre, es un ente formativo necesario. Porque el hombre por sí mismo se disuelve. La sociedad por sí misma, sin Estado, se destruye, se autodestruye. En cambio, lo que sostienen los libertarios, que es un liberalismo llevado a la enésima potencia, es una modernidad llevada hasta los extremos últimos, que considera que no hay
Por ejemplo, yo he percibido en este viaje el tremendo cambio climático que hay, cómo se está destruyendo el planeta, lluvias impresionantes por todos lados. Y no, para estos es normal, para esta gente es normal, no es el hombre el que ha producido todos estos daños ecológicos, o sea que hay que seguir avanzando. Y más todavía, o sea, acabo de escuchar, por eso, por estos dos sujetos que hacen la apología de Milei, que pseudo derechistas, Laje, Márquez, toda esta camándula de tipos que van a tener que rendir cuentas en su momento, decir que están en contra del aborto porque no hay que disminuir la población mundial. Disparate total, cuando el problema es al revés, exactamente. La población mundial se incrementa de manera vertiginosa. Es normal que se trate de poner freno al desarrollo demográfico. Fíjense, la humanidad se ha incrementado desde 1950 al 2000, ¿no? De 6.000 a 8.000 millones de habitantes, ¿no? Es una cantidad impresionante, cantidad impresionante, o sea, es por lo menos es más de un 30% de incremento de la humanidad. Si esto sigue así, se calcula que para el año 2100, ¿no? Cuando termine este siglo, va a haber 11.000 y pico millones de habitantes. O sea, esto, como lo hemos dicho en otra oportunidad, no puede estirarse hasta el infinito. El aborto no es un medio para decrecer la población mundial. O sea, ellos es el argumento que están diciendo, que está bien que crezca la población, que es necesario que crezca la población. Justamente además crece por parte de las personas que ellos critican, que son las feministas, los que están a favor del aborto. Entonces es contradictorio ese mensaje. Exacto, porque la población crece hoy en día porque no hay una educación sexual adecuada, porque hoy en día el sexo está a la orden del día, hay un espíritu fornicativo y aparte, simultáneamente a eso, bueno, desde ya ha progresado la ciencia médica y la vida de las personas se ha incrementado muchísimo. Si antes el nivel promedio de vida, supongamos, era 50 años, y ahora son 70, por ejemplo. Y si seguimos así, va a ser 90. Entonces, lógicamente, la población va a aumentar. Hasta se nota desde el punto de vista de los jubilados, que hoy hay muchos más jubilados que antes. Porque cada vez la población envejece más, es indudable eso. Bueno, pero esta gente dice que no, que tiene que aumentar la población. Es un disparate. Es cierto que la Argentina tiene zonas desérticas, pero lo lógico sería, en ese caso, fomentar la inmigración en los territorios desérticos, como se hizo acá en la década del siglo pasado, cuando se fomentó la migración europea. Bueno, en la Patagonia, que es un desierto, podrían justamente fomentar muchos de Europa del Este, podrían ir a la Patagonia. Bueno, en fin. Son temas larguísimos estos, ¿no? Pero que evidentemente estamos en las antípodas de todo esto y es el signo de los tiempos terminales, eso no nos cabe duda. Bueno, y decíamos, Israel está cada vez en una situación peor en la guerra de Gaza, porque se ha aislado internacionalmente. El mismo Estados Unidos le ha dicho que tiene que detener la ofensiva en Rafah y sin embargo avanza, así que dentro del régimen israelí hay grandes discrepancias. Inclusive he leído una declaración de un militar israelí de importancia que decía que Israel está condenado a perder la guerra, así como van las cosas. Así que, bueno, yo quiero celebrar la resistencia de Hamas y unas palabras más sobre Ucrania, ¿no? Que es la otra guerra que tenemos y que, bueno, se está diciendo que Rusia está en una situación ventajosa, pero yo lo que quería decir es que sí, o sea, relativamente ventajosa, porque Ucrania sigue resistiendo. Y si bien han podido tomar algunos pueblos, algunas localidades aledañas, pero la ciudad de Kharkov, que es en estos momentos el eje de los combates, sigue resistiendo. Así que yo quiero celebrar que están por el día 820 o más de combate, o sea, son más de 2 años de guerra interminable. Bueno, como envidio yo a los ucranianos, cuando me pongo a pensar en la guerra de Malvinas, que duró apenas 2 meses, y ellos llevan más de 2 años luchando en contra del enemigo. Bueno,
No sé si quieres agregar algo más. Y se dice que cuando gane Trump se acabaría esa guerra, supuestamente. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Trump ahora, en esta semana que viene, tiene que esperar el resultado del juicio al cual está siendo sometido. Es un juicio por jurado. En la semana que viene, no sé si esta semana, a ver, perdón, no, en esta semana tiene que estar el veredicto Sí. del juicio, ¿no? Y si el juicio es el juicio por el tema este del soborno a la actriz porno, a esta Stormy Daniels, a la cual él le dio plata para que no develara la relación prematrimonial que tuvo. Bueno, cosa que en Estados Unidos eso tiene mucha importancia. Acá si sucedía no pasaba absolutamente nada. Se lo festeja. Pero en Estados Unidos era la importancia esas cosas. Y bueno, si llega a recibir una condena, no sé hasta qué punto este hombre se le va a complicar. puede presentarse a las elecciones, qué sé yo, no sé. No sé. Es un misterio lo que pueda pasar en las elecciones de los Estados Unidos, pero lo interesante ha sido que le ha salido una onda contraria a Trump, que totalmente inesperada, ¿no? Eso como estamos al comienzo. Sí. Bueno, creo que hemos dicho las cosas principales Sí. y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Thank you.